todos, muy bienvenidos a este segundo video de la unidad 5. Recuerden que el tema de la unidad 5 es estudio del sistema óseo, ¿sí? Y como complemento al sistema óseo, hoy estudiaremos en este video un sistema auxiliar que es el sistema articular. Como dije, es un sistema auxiliar del sistema óseo y también del sistema muscular. Y la función del sistema articular es unir las apófisis óseas para formar palancas, las cuales, ayudadas por la contracción muscular, generan el movimiento. El actor principal de todo este trabajo en el sistema articular es la articulación, un concepto que estudiaremos un poquito más adelante. Bueno, vamos a comenzar estudiando lo que es la artrología. La artrología es la rama de la anatomía que se dedica al estudio de diferentes tipos de articulaciones. También se le conoce con el nombre de sindesmología. ¿Sí? La articulación es el conjunto de partes blandas y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, ¿sí? Siendo esta la conexión funcional entre los huesos del esqueleto. Sus principales funciones son, primero, permitir el desplazamiento del cuerpo en el espacio. Segundo, posibilitar el desplazamiento de los huesos entre sí. Y tercero, podría ser que también permite la correcta postura corporal. Bueno, una articulación es una estructura que funciona como elemento conector de diferentes piezas óseas o cartilaginosas, ¿sí? Del esqueleto. Generalmente las articulaciones dan la idea de movimiento, pero también funcionan como elemento de fijación firme para la unión de los huesos. Juegan un importante papel en los movimientos corporales, desde respirar y caminar hasta labores evolutivamente complicadas. Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Sin las articulaciones, los huesos se soltarían y nuestro cuerpo quedaría de esta manera. ¿Sí? Es muy interesante la importancia de las articulaciones. Bueno, ahora seguiremos con lo que es la clasificación de las articulaciones. Se pueden clasificar las articulaciones con dos criterios, ¿sí? De dos modos. El modo anatómico, ¿sí? Según el modo de desarrollo, la forma de las superficies articulares y la naturaleza del medio de unión. Por ejemplo, la sutura serrata. Y tenemos el fisiológico, que se basa en el tipo de movimiento. En el tipo de movimiento que la articulación presenta. Por ejemplo, tenemos esta articulación fibrosa, ¿sí? Que no tiene ningún movimiento, ¿sí? Y ese es el modo fisiológico, ¿sí? Por combinación de las dos características anteriores, ¿sí? Ejemplo es la articulación fibrosa. Fisiológicamente podríamos decir que la articulación fibrosa tiene ausencia de movimiento. Y la sutura serrata es anatómica porque nos dice que las superficies articulares, como pueden ustedes ver, son dentadas. Entonces recapitulemos. Las dos maneras como se pueden clasificar las articulaciones son de manera anatómica y de manera fisiológica. La anatómica nos dice el tipo de estructura, el tipo de cara articular, y el fisiológico nos dice si tiene o no tiene movimiento. Y si tiene movimiento, qué tipo de movimiento es. Si es un movimiento parcial o es un movimiento libre. En este caso, sí, la sutura serrata anatómicamente tiene sus caras articulares en forma de sierra y miren cómo está. Y fisiológicamente la articulación es
fibrosa y no posee ningún tipo de movimiento. Bueno, ahora vamos a complicar un poco más las cosas. Los tipos de articulaciones. Bueno, tenemos, los huesos se encuentran unidos por tejido fibroso y por lo tanto no presentan movimiento, ¿sí? Como en este caso, están viendo aquí, las suturas de los huesos del cráneo son fibrosas, no presentan ningún tipo de movimiento, a no ser que le peguen con una almohada o con un bate, esto no se mueve y reciben el nombre de sinartrosis, ¿sí? Porque carecen de movimiento. Tenemos las otras que son las cartilaginosas, también llamadas anfiartrosis, y los huesos tienen como medio de unión a cartílago hialino o fibroso, en este caso discos intervertebrales. Presentan movimientos limitados, muy limitados, generalmente de deslizamiento. Y finalmente tenemos las articulaciones sinoviales, también llamadas diartrosis, que presentan superficies articulares discontinuas y las cuales están revestidas por un cartílago articular o de revestimiento. Son articulaciones de mucho movimiento y son las que más abundan en el organismo. Además de eso, estas articulaciones poseen una serie de accesorios como bolsas sinoviales, ¿sí? Y tienen cápsula fibrosa, cápsula articular, ¿sí? Y líquido sinovial dentro de la cápsula sinovial. Los cartílagos articulares, ¿sí? Y este ejemplo de diartrosis es como ejemplo esta articulación del dedo. Ok, seguimos con lo que es la articulación. Bueno, vamos a explicar que esta articulación es una articulación serrata. Los bordes de los huesos presentan pequeños dientes que se unen entre sí a manera de serrucho, ¿sí? Este es lo que es la sinartrosis. No hay movimiento, ¿sí? Tenemos las articulaciones fibrosas, los géneros. Tenemos el género de sutura. Tenemos la sutura serrata, escamosa, plana y foliada. Estas representan las articulaciones de los huesos del cráneo y el medio de unión es tejido fibroso. No presentan movimiento. Y aquí podemos ver las suturas del cráneo. Podemos ver la sutura serrata uniendo los huesos frontales, una sutura escamosa, ¿sí? En lo que es el arco cigomático. No sé por qué hacen aquí, pero es aquí. Aquí se puede ver. Y tenemos una sutura plana en medio de los huesos nasales. Tenemos también la sindesmosis, ¿sí? Que son medio de unión, tejido fibroso, blando elástico que permite un pequeño movimiento, como en la columna vertebral cuando nos movemos lateralmente. Y se diferencia del anterior porque el tejido fibroso es mucho mayor. Y tenemos, como les dije yo, el movimiento de la columna vertebral. Bueno, vamos a ver la primera sutura que ya hablamos varias veces de ella, la sutura serrata, en un hueso frontal de equino. Y podemos ver, vea que las superficies son irregulares, ¿sí? Y se incrustan unas en la otra y están unidas por tejido fibroso. Y no tienen movimiento. Seguimos ahora con lo que es la sutura escamosa. Aquí está el arco cigomático, como yo les decía, no era aquí, era aquí. ¿Sí? La sutura escamosa, los bordes de los huesos que unen son biselados, ¿sí? Como quien dice en buen salvadoreño, conchaflán, ¿sí? Son achaflanados, ¿sí? Son biselados, de modo que un borde, ¿sí? Cubre al otro borde, están viendo, como que fueran dos manos, una encima de la otra, dos palmas,
¿sí? De manera de escama. Esta es la sutura escamosa. Tenemos ahora lo que es la sutura plana. Es aquella donde los bordes de los huesos que se unen son aplanados. Miren, ¿sí? Aplanados. Los huesos se unen, son aplanados o redondeados. Tenemos la sutura foliada. Los huesos se unen en pequeñas hojas. Esta tiene forma de hojas. ¿Sí? Pueden ver. Pueden ver cómo se unen formando pequeñas formas de hojas. Por eso es que es sutura foliada. Bueno, seguimos ahora con lo que es la sindesmosis. Voy a tratar de explicarles. No está difícil. Esta es una sindesmosis. Están viendo, une un hueso con el otro. ¿Sí? Y aquí podemos ver la sindesmosis que están uniendo las costillas con el esternón. Y este que está aquí, el radio con la ulna, es este que está aquí. ¿Sí? Esto aquí es la sindesmosis. Y estas pequeñas uniones entre costilla y esternón son sindesmosis. Entonces, la sindesmosis es una articulación fibrosa, ¿sí? Que une huesos separados por una amplia distancia con una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa, como en cualquiera de estos casos. Ahora tenemos las articulaciones cartilaginosas, géneros. Bueno, tenemos que en estas articulaciones los huesos tienen como medio de unión cartílago hialino, ¿sí? Que es este que estamos viendo aquí. Transparente o blanco, también fibroso. La característica de estos dos cartílagos permite subdividirlas en articulaciones cartilaginosas, ¿sí? Como estamos viendo aquí, cartilaginosas. Y estas articulaciones unen los huesos con el cartílago y se denominan cartilaginosas. Hay dos tipos, ¿sí? De articulaciones cartilaginosas. Una es la sincondrosis, que ustedes están viendo aquí, que es una articulación cartilaginosa sin movimiento. Sin movimiento. Un ejemplo es la articulación entre las costillas, ¿sí? Y el esternón. Una sínfisis consta de una almohadilla, ¿sí? Fibrocartilaginosa, compresible, o sea que puede comprimirse y que se conecta con dos huesos, ¿sí? Este tipo de articulación permite un poco de movimiento. Los huesos de la cadera conectados por la sínfisis del pubis y las vértebras conectadas por los discos intervertebrales son dos ejemplos de sínfisis. Y aquí podemos ver, ¿sí? Cómo hay un movimiento, ¿sí? Cómo están viendo cómo se mueve, ¿sí? La sínfisis tiene movimiento debido a que existe, ¿sí? A nivel de vértebras y hay ligamentos y colchones que son comprimibles. Entonces nos da este pequeño movimiento, un leve movimiento. ¿Sí? Ok. Tenemos las articulaciones sinoviales. Vamos a explicar un cuadro sinóptico. Los elementos que forman este tipo de articulaciones son las superficies articulares, ¿sí? Que pueden ser de cartílago articular o de cartílago de revestimiento. Y los elementos complementarios, que pueden ser labios, discos y meniscos. Me imagino que los discos de la columna vertebral, los meniscos de todos los jugadores de fútbol en la rodilla. Y tenemos los famosos ligamentos. Tenemos ligamentos capsulares, tenemos ligamentos interóseos o intraarticulares y ligamentos extracapsulares o periarticulares. Bueno,
Veamos entonces. Tenemos lo que son las superficies articulares. Son las eminencias, ¿sí?, o depresiones articulares de los huesos que participan en la articulación. Aquí pueden ver. Estas superficies están revestidas, como usted puede ver, por el cartílago articular, cuya función es evitar el roce directo de los huesos, de las articulaciones durante el movimiento. Bueno, tenemos los elementos complementarios. En primer lugar, tenemos el labio articular o labrum articular. Es un reborde fibrocartilaginoso cuya función es agrandar la superficie articular. Ustedes pueden verlo aquí. Y la profundidad de una cavidad. Si esta cavidad, por ejemplo, la cavidad glenoide de la escápula es muy superficial, entonces el labio glenoideo cubre el borde de la cavidad glenoide del hueso de la escápula y ¿sí?, se proyecta sobre la cabeza del húmero para darle más profundidad a la cavidad. Y esto da mayor estabilidad a la articulación. Lo mismo pasa en la articulación del acetábulo, ¿sí?, donde está el orificio acetabular y se introduce en la cabeza del fémur. Entonces, una manera como para sellar, atrapar y darle mayor fuerza a esta articulación es la estructura del labio del acetábulo, que son labios o labrum articulares. Todos los que han visto las esferas de los carros, las graseras, más o menos es solo que este labio articular es altamente resistente. ¿Sí? Ok, continuamos ahora con lo que son los discos y meniscos. Tenemos aquí los discos y tenemos aquí los meniscos. Son estructuras de tejido fibrocartilaginoso que se interponen entre las superficies articulares. Su función es la de lograr una mejor complementariedad entre las superficies y ayuda a mantener la estabilidad de la articulación y dirigir el flujo de líquido sinovial, ¿sí?, de las cápsulas que están aquí hacia áreas de mayor fricción. Muchos de ustedes se han lastimado los meniscos y saben lo doloroso y la función que estos cumplen. Bueno, tenemos los ligamentos. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo que van desde el hueso al otro hueso. Su función es mantener los huesos unidos entre sí. Es bien básico. Tenemos también los ligamentos capsulares o cápsula articular. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Esta es la articulación del codo, ¿sí? La cápsula articular es una membrana que engloba toda la articulación e impide que los segmentos óseos se desplacen en exceso, ¿sí? Este es el antebrazo y este es el brazo. Y esto aquí se mueve para acá y se estira, ¿sí? Ok, vamos a estudiar ahora lo que son los ligamentos colaterales, o sea, los que están de lado, ¿sí? Bueno, esta cápsula consta de dos capas, la capa interna o membrana sinovial que secreta el líquido sinovial y que de carácter aceitoso y que lubrica la articulación, y la capa externa. La capa externa es fibrosa, que es propiamente dicho la cápsula articular, ¿sí?, y recubre la membrana sinovial. Así que disculpe. Ahora seguimos con los ligamentos colaterales que están al lado del codo, ¿sí? Vista lateral del codo y vista medial del codo, o sea, visto por dentro, ¿sí? Estos ligamentos son extracapsulares.
están fuera de la cápsula. Se ubican en la cara medial y en la cara lateral de las articulaciones. Y lo que hacen es sujetar los huesos entre sí. Tenemos los ligamentos interóseos o intraarticulares, que son estos que están aquí, estos cortitos. Se encuentran dentro de una articulación incluido en la cápsula articular. La cápsula articular es todo esto. Y dentro de la cápsula articular, ahí están los ligamentos interóseos. En este caso, son los ligamentos carpianos. ¿Sí? Los huesos del carpo están unidos por este tipo de ligamento. Y tenemos también en los meniscos, ¿verdad? En la rodilla tenemos los ligamentos cruzados craneal y el ligamento cruzado caudal, ¿sí? Que unen el fémur con la tibia. ¿Sí? Y esta es una vista lateral de la rodilla. Bueno, tenemos ahora las articulaciones sinoviales. ¿Sí? Dentro de las articulaciones sinoviales tenemos las planiformes, las articulaciones esferoideas, condíleas, troclear, trocoides, encía de montar o cojinete y elipsoide, que también son conocidas como silla de montar, pivote, condílea, plana, bisagra y esférica. Estos nombres dependen de los autores y son, lo que sí pueden ver ustedes es que son articulaciones que se les ha dado el nombre por su semejanza a objetos. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces a explicarlas. En primer lugar tenemos las articulaciones planiformes. En estas articulaciones, ¿sí? Las superficies articulares son planas, como ustedes pueden ver, y reciben el nombre de facetas. Están viendo aquí la faceta. Presentan un ligero movimiento de deslizamiento. Ejemplo, las articulaciones vertebrales, asimismo del carpo, ¿sí? Que es la muñeca, y del tarso, que es el tobillo, y las articulaciones costales vertebrales. Tenemos ahora la articulación esferoide. ¿Sí? En esta articulación, la cabeza esférica, como pueden ver aquí, hablamos de la articulación del acetábulo, este es el hueso ilión, ¿sí? Pubis y isquio, ¿verdad? Donde se forma el orificio donde se inserta el fémur, ¿sí? Que es este aquí. Y podemos ver que esta articulación, en esta articulación, la cabeza esférica de un hueso se ensambla con una depresión en otro hueso y permiten movimientos en cualquier dirección. Y el ejemplo más clásico es la articulación acetabular coxofemoral y también la escápula humeral en el omóplato, digo la escápula y el hueso húmero. Tenemos la articulación condílea, en la cual las superficies articulares son cóndilos, pueden ver aquí, que se corresponden con una cavidad glenoidea. Uno es cóncavo y el otro es convexo. Permite movimientos de flexión y extensión, como ustedes pueden ver, y lateralidad. Ejemplo, la articulación femorotibial, que es esta, ¿verdad? La temporomandibular y también la articulación de la nuca. Y aquí pueden ver ustedes mecánicamente cómo se representa. Ahora tenemos lo que es la articulación troclear. ¿Sí? Es una de las superficies articulares está constituida por una tróclea y permite solo movimientos de extensión y flexión. ¿Sí? No puede hacer más porque topa aquí. ¿Sí? Ejemplo, la femoropatelar, ¿sí? Articulación del nudo. Esta articulación representada por dos cóndilos que se han separado por relieves, como pueden ver, y se comporta como una tróclea. Tenemos la articulación trocoide, que es aquella donde existe un movimiento giratorio alrededor de un eje, por supuesto, este es el eje,
Un ejemplo clásico es la articulación alantoaxial, ¿sí? De la primera y la segunda vértebra, ¿sí? Donde el proceso odontoide del axis, este rojito, representa el eje de dicha articulación y nos da chance de mover la cabeza. Tenemos la articulación en forma de silla de montar o cojinete que sería esta, que tiene superficies cóncava y convexa también, que recuerdan una silla de montar y permite todo tipo de movimiento excepto el de rotación. Tenemos la rotación elipsoide, ¿sí? En la cual la superficie articular se expande en una dirección, ¿sí? Que otra formando una elipse, o sea, puede girar, ¿sí? Permite movimiento de extensión, flexión y abducción, pero también puede ocurrir cierto grado de rotación. Tenemos ahora lo que son los movimientos articulares. Tenemos el movimiento de flexión, ¿sí? Que es el cierre de los ángulos articular entre los dos huesos. Y tenemos el de extensión, ¿verdad? Que es el movimiento contrario, es la apertura del ángulo articular. Entonces ustedes pueden ver aquí, tenemos, esta es la escápula y este es el húmero, ¿sí? Cuando el ángulo flexión es el cierre del ángulo y extensión es la apertura del ángulo, ¿sí? Cuando bajamos el brazo, ¿sí? Este ángulo se extiende, entonces decimos que es un movimiento articular de extensión, y cuando lo subimos el ángulo se cierra, o sea, porque este hueso estaba aquí y se vino hacia arriba, y este aquí en cambio se vino hacia abajo. Extensión, flexión. Bueno, tenemos los movimientos articulares de abducción, ¿sí? Y de aducción. Aducción, ¿sí? Es un movimiento de la extremidad hacia el plano medio, ¿sí? La aducción es cuando el miembro extremidad se acerca al cuerpo. En este caso sería cuando va hacia abajo. Cuando el brazo va hacia abajo es aducción. Y abducción sería lo contrario. Es el movimiento donde un miembro o extremidad se aleja del plano medial. Cuando la persona levanta la mano está en abducción. Abducción, aducción. Abducción, aducción. Ahora aquí. Aducción, abducción. Bueno, tenemos ahora lo que son los movimientos articulares. Tenemos el primer movimiento, que es el movimiento de circunducción. Es un movimiento, como ustedes pueden ver, cónico, que resulta de una combinación de los movimientos descriptivos anteriormente, ¿sí? Y tenemos lo que es la rotación, ¿sí? Que es el movimiento que se produce alrededor del eje de la articulación en forma longitudinal, ¿sí? Existen dos formas de rotación: la rotación lateral y la rotación medial, ¿sí? Cuando se rota el pie hacia afuera es lateral, y cuando el pie se rota hacia adentro es rotación medial. Y aquí podemos ver. Bueno, les invito a que veamos un video sobre los últimos movimientos que hemos estudiado. Por favor, pongan mucha atención. La abducción es el movimiento de un hueso que se aleja de la línea media. La aducción es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Movimientos angulares de las articulaciones sinoviales.
Circunducción. La circunducción es el movimiento circular de la porción distal de una parte del cuerpo. La circunducción no es un movimiento aislado, sino una secuencia continua de flexión, aducción, extensión y aducción y rotación de la articulación. Rotación de articulaciones sinoviales. En la rotación, un hueso gira alrededor de su eje longitudinal. Bueno, de esta manera llegamos al final del video y al mismo tiempo llegamos al final de esta unidad. Quiero despedirme con estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes que nos muestran a una niña realizando movimientos extremos, los cuales ha logrado a través de 4 elementos, ¿sí? Su sistema esquelético, su sistema articular, su sistema muscular y, claro, el sistema nervioso dirigiendo todo en armonía. Bueno, sin más por el momento, les deseo lo mejor de lo mejor y que pasen un feliz día. Nos veremos en la próxima unidad.